¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy día vamos a tocar un tema que me pidieron que lo trate. El tema era amando su venida, pero el texto que vamos a usar me lleva a cambiar ligeramente, ya que el amor, una de las características del amor es que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces, en vez de amando su venida, vamos a tocar esperando su venida, que es una forma de amar la venida del Señor. Jesús se fue hace casi 2000 años y Él prometió venir otra vez. Y entonces, cuando termina la Biblia, al finalizar el libro de Apocalipsis, el penúltimo versículo dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Jesús dice que viene en breve, es decir, en su momento va a llegar. Y el apóstol Juan y la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Esa es la idea, el deseo de que Él venga, el amar que Él venga. Pero ¿cuándo va a venir? Es una espera que no tiene tiempo, no tiene fecha de retorno. Solamente Dios lo sabe. Y la iglesia del Señor espera la venida del Señor. Cuando pasaron 30 años de su muerte, o sea, en el año 50, 60 más o menos, del primer siglo, la gente se preguntaba, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo se cumplirá la promesa? Y le preguntaron a Pedro, todas las cosas siguen igual, ¿cuándo viene? Y la respuesta de Pedro fue en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, él dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tened entendido, esta parte es importante, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro responde ante la pregunta de la gente, ante la inquietud de la gente, ¿cuándo viene el Señor? Lo que él dice no retarda su promesa, él no llegará tarde. Así como en la primera venida, la Biblia dice que llegado el cumplimiento del tiempo, vino Jesús nacido de mujer, así también cuando se cumple el tiempo vendrá Jesús otra vez. Es el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro. Ahora, él está mostrando paciencia, dice que es paciente. ¿Y qué es lo que espera el Señor? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que el Señor está esperando, que la gente se arrepienta para volver a Dios. Y Pedro dice, tengan entendido, entiendan esto. El entendimiento es una parte muy importante en la recepción del mensaje. Y Pedro dice, tened entendido que la paciencia del Señor, de nuestro Señor, es para salvación. Es decir, Él no viene todavía porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y esa paciencia del Señor es para salvación. Ahora, en cuanto a la venida del Señor, el tema de la venida del Señor es un tema doctrinal, es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica sobre la cual no hay discusión. Cristo viene otra vez. Pero en cuanto a cuándo viene, el entendimiento de esta verdad bíblica, hay diferentes entendimientos. Algunos piensan que Jesucristo viene antes de la tribulación, de la cual habló Jesús mismo en Mateo 24. Otros piensan que viene a la mitad de la tribulación, cuando se rompe el pacto del anticristo con Israel. Y otros piensan que viene después de la tribulación, la posición pretribulacionista, midtribulacionista y posttribulacionista. Teólogos, pastores, maestros piensan uno y piensan otro. Y esto es interesante que hace como 30 años en el seminario bíblico de nuestra iglesia, de nuestra denominación de la Alianza Cristiana Misionera, se presentó una ponencia de las diferentes versiones, porque algunos maestros, pastores, piensan, como la gran mayoría, que Cristo viene antes de la tribulación. Pero sin embargo había otros pastores que piensan que o viene a la mitad o viene al final. Y entonces la idea de los líderes de nuestra iglesia era que se conozcan ambos y luego cada uno tenga una posición, asuma una posición teniendo sustento escritural, sustento bíblico. Y esto fue algo muy maduro de los líderes, de no imponer una posición.
porque uno puede tener una posición en cuanto a la venida, pero yo no puedo imponer esa posición. Cada uno tiene que tener su propia posición con sustento bíblico en cuanto al retorno de Jesucristo. Y esto podría ampliarse para otros muchos temas más. La verdad es una, sí, pero el entendimiento de esta verdad es variada. Y esto me hace recordar un poco a lo que el pastor Smith predicó en una oportunidad, la unidad en la diversidad. Es decir, a pesar de que hay diversidad de entendimientos, la iglesia sigue siendo uno. Y entonces, la idea aquí que el Señor dice, no retarda su promesa, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿sabrá la gente que Dios está esperando que procedan al arrepentimiento? ¿Sabrán las personas que Dios le está esperando que se arrepienten? Yo diría un poco difícil, pero creo que la pregunta siguiente que haríamos, ¿quién les hará saber? ¿Quién les hará saber de que Dios está esperando que se arrepientan? Porque no solamente es esperar, no es una espera pasiva, es una espera activa. Y entonces, si amamos la venida del Señor, no es para que, Señor, ven ya rápido, ven, llévame y líbrame de todo mi sufrimiento. Lo que el Señor está pensando no solamente en nosotros egoístamente, sino está pensando en todos para que todos se arrepientan. Y entonces, ¿quién les hará saber? Y aquí viene el tema importante, que nos corresponde a nosotros como cuerpo de Cristo. El Señor quiere que se haga conocer esto, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es a nosotros quien nos corresponde hacer saber a la gente que Dios está esperando que se arrepientan las personas. Bueno, veamos pues entonces si tenemos que comunicar a la gente cuáles son las características de estos últimos tiempos. Los últimos tiempos son desde que Jesús ascendió a los cielos hasta ahora. Esos son los últimos tiempos. Y Pablo le escribe al apóstol Timoteo, al joven pastor, en 2 Timoteo, haciéndole ver que debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Él está diciendo que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. En esta oportunidad quiero dedicarme más a leer las Escrituras y resaltar solamente algunas palabras que las tengo ahí en amarillo. Continúa Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo está recordando a gente que vivió con Moisés y que dice se resistían a la verdad. Actualmente, en este tiempo, también hay gente que se resiste a la verdad, rechaza la verdad, descarta la verdad. ¿Y por qué? Porque son corruptos de entendimiento. Aquí vemos una característica, tienen el entendimiento corrompido. Recuerden lo importante que el Señor quiere que tengamos entendido, que entendamos estas cosas. Entonces, una primera característica que vemos, corruptos de entendimiento. Y creo que esto es importante porque la Biblia siempre apela al entendimiento, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él, dice la Biblia. Y la forma que tiene para cambiar a la gente es renovar el entendimiento. Entonces, es importante conocer lo que la Biblia dice acerca del entendimiento de las personas. Dice en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y acá empieza a hablar de un sector religioso que toma la piedad como fuente de ganancia, de enriquecerse. Y dice, son corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Es decir, tenían la palabra en sus manos, pero en sus corazones, en su mente estaban privados de la verdad, por la corrupción de su entendimiento. Otra característica más que nos presenta la Biblia en cuanto a los últimos tiempos, en Efesios 4 y 7, dice, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, un entendimiento envanecido, en cosas vanas, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto nos muestra cuál es el estado de las personas. Por eso es que Dios está esperando que se arrepientan. Y es a nosotros quien nos corresponde hacerles saber que Dios está esperando su arrepentimiento. Y esta gente, dice, tiene el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos a la vida de Dios. No les interesan las cosas de Dios. Tienen otros intereses. ¿Y por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Recuerden, Jesús dijo, erráis, la gente se equivoca. ¿Por qué? Ignora las Escrituras y el poder de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Esto endurece el corazón de las personas, de tal forma que resisten la verdad, rechazan la verdad y prefieren andar en la vanidad de su mente. Entonces acá vemos otras características: un entendimiento entenebrecido, un entendimiento envanecido, un corazón duro. Sigamos con otra característica de estos últimos tiempos. Pablo enseña a la iglesia de Corinto, le dice, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Lo que está diciendo Pablo aquí, que Satanás ha cegado el entendimiento. Te distrae tu mente, te jala para aquí, te jala para allá, pero te ciega en cuanto a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Satanás, ciega el entendimiento. Entonces vemos otra característica más del entendimiento de la gente: un entendimiento entenebrecido, envanecido, un entendimiento cegado, ¿no es cierto? Un entendimiento corrompido. Y entonces, para eso, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros. Es decir, nosotros no somos el mensaje es Jesucristo, predicamos a Jesucristo. La gente necesita escuchar a Jesucristo, necesita leer lo que Jesús ha dicho, porque Él es la luz del mundo, y esa luz va a alumbrar a esas mentes corrompidas, a esas mentes entenebrecidas, cegadas, envanecidas, privadas de la verdad. Entonces, viendo estas características, esto nos hace pensar en esta característica que hemos visto a través de los textos: un entendimiento corrompido, un entendimiento entenebrecido, un entendimiento cegado, un entendimiento envanecido, privados de la verdad. Esto nos lleva a pensar acerca de la urgencia de predicar. Esperamos la venida del Señor, pero no de una forma pasiva. Nuestra espera es activa. El Señor quiere que hagamos algo. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le ha agradado salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a la gente por la locura de la predicación. Esto hace urgente que nosotros prediquemos. Y tenemos que usar todos los medios, hermanos. No necesitamos un púlpito para poder predicar. Tenemos las redes sociales. Hay que ir donde está la gente. La comisión dice id, y tenemos que ir donde está la gente. ¿Dónde está la gente? En las redes sociales. Tenemos que llevar el mensaje. Podemos predicar por teléfono, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, por donde fuera. Usar todos los medios para dar a conocer este mensaje que necesita oír la gente. Entonces, la predicación es importante para que la gente pueda salvarse. Recuerden, estamos esperando la venida del Señor, pero no es una espera pasiva. Tenemos que hacer algo. Y que ya nos delinea acá la palabra, es predicar. Es urgente predicar. Y Pablo le dice, cuando ya está próximo a morir, le dice a Timoteo, en el 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, Pablo está a punto de partir y le dice a Timoteo, tienes que predicar la palabra. Insiste,
a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando la gente no escuchará la sana doctrina. Y en estos últimos tiempos nosotros podemos escuchar muchas cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina. Aun cuando gente pueda citar textos bíblicos, si la gente no discierne, no entiende, puede verse engañada. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios. Y cuando Pablo predicaba en Berea, dice que la gente le escuchaba e iba a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y todo mensaje que escuchemos tenemos que ir siempre a las Escrituras, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice el apóstol Pablo. Por eso es urgente predicar. Y continúa Pablo diciéndole a Timoteo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, a lo fantástico, a lo fabuloso, se irán a todas las cosas que no son ciertas o no encuadran con la verdad de la palabra de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo, le dice a Timoteo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, evangeliza. No tienes que tener el don de evangelista para evangelizar, porque la gran comisión es un mandato para toda la iglesia. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice Pablo: ya estoy a punto de partir. Y lo que más me preocupa es que esta palabra sea predicada. Por eso, Timoteo, te encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona de justicia para los que aman la venida del Señor. Pero el que ama la venida del Señor, espera la venida del Señor. Y espera de la manera que Dios quiere que esperemos. Porque Dios está esperando que procedan al arrepentimiento y somos nosotros los que tenemos que predicar. Ahora, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cuál es el modelo que tenemos que usar para predicar a esta gente? El único modelo para mí no son los teleevangelistas, no son los predicadores de 50,000, 100,000 personas. El único modelo que tenemos es Jesucristo. Y este es el modelo que tenemos que actuar. Miren en Marcos capítulo 1, cuando Jesús empieza a predicar. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Miren, arrepentíos y creed el evangelio. Son dos caras de una misma moneda. Arrepentimiento y fe. No podemos separarlas. Arrepentíos y, no dice o. Dice y, arrepentíos y creed. Es crean y arrepiéntanse. Dos cosas dentro de las doctrinas fundamentales básicas que nosotros estudiamos. En el recién convertidos nos enseñaban una serie de doctrinas. Y dentro de ellos la regeneración, la conversión, la santificación. Pero estaba el nuevo nacimiento y que tenía que ver con arrepentimiento y fe. No solamente tenemos que invitar a la gente a que crea. Tenemos que invitar a predicar. Jesús, desde su primer sermón, empieza a llamar a la gente a predicar. Este es el modelo. El modelo es Jesucristo. No es nadie más. Es Jesucristo el modelo que tenemos que emplear. Cuando dice arrepentimiento y fe, es importante, porque a veces enfatizamos solamente en cree. Y está bien. Pero son las dos cosas. Por ejemplo, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos, por gracia. Y el medio que Dios utiliza para acceder a esa gracia es la fe. Somos salvos por gracia. Y el medio que Dios utiliza es la fe, por medio de la fe, no por obras, es decir, no es por méritos humanos, no es por lo que a mi criterio yo pienso hacer. El gran pecado nuestro es haber dejado a Dios de lado de nuestras vidas y hacer las cosas a nuestra manera, según nuestro criterio, nuestra experiencia, nuestra sabiduría. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y acá empieza a hablar de lo que sucede con una persona que tiene fe, que cree. Creados en Cristo Jesús para buenas obras,
creados en Cristo. Es una nueva creación, una nueva criatura. Lo que Pablo enseñaba, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, es una nueva creación. Entonces somos creados para buenas obras, ya no para las obras que hacíamos antes, sino para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Entonces, aquí tiene que ver un poco el arrepentimiento, es decir, dejar de vivir bajo mis criterios, haciendo mis propias obras, para empezar a vivir de acuerdo a las obras que Dios ha preparado de antemano, después de haberme hecho una nueva criatura. Algo similar lo explica Santiago en el capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Es decir, tú tienes fe, pero si no hay obras, si no hay arrepentimiento, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré, dice Santiago, mi fe por mis obras. Esas obras son las evidencias de una fe genuina. Y vamos a ver que hay gente que tiene fe, pero no fe genuina. Por eso es necesario lo que Jesús enseñó, arrepentimiento y fe. ¿Tú crees que Dios es uno?, dice Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y mucha gente dice creer en Dios y ni siquiera tiembla, ni tiene temor de Dios, estando metidos en cosas indebidas, cosas ocultas. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Fe sin obras es muerto. No sirve, no vale. Esto es lo que enseña la Biblia. Mateo capítulo 9, verso 13, Jesús dice, veamos la predicación de Jesús. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dice, yo he venido a llamar a pecadores, no solamente para que hagan esto, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y eso, otra vez, tomando el ejemplo de Jesús, nos enseña que debemos llamar a la gente no solamente a que crean, sino a arrepentirse de sus pecados. Jesús dice, he venido a llamar. El propósito de mi llamado es que vengan los pecadores al arrepentimiento, no solamente una levantada de manos, sino a arrepentirse de sus pecados, es lo que dice Jesús. Entonces, cuando llamemos a la gente y queramos imitar a Jesucristo, llamemos a la gente al arrepentimiento, no tengamos temor. Estoy recordando hace 20 años un evento que hubo para muchos pastores de diferentes países. Un joven pastor de Centroamérica me decía, no hay que llamar al arrepentimiento, eso aleja a la gente, asusta a la gente, que vengan nada más. Evidentemente este joven no conocía el llamado, la predicación de Jesucristo. Y Jesús dice, yo he venido a llamar al arrepentimiento. Continuamos viendo a Jesús cómo predicaba. En Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicia y en ceniza. Jesús regresa a las ciudades donde había hecho muchos milagros. Dio de comer, sanó a los leprosos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, los sanó. Les hizo muchos milagros, pero la gente no se arrepintió. Jesús regresó porque dice, porque no se habían arrepentido. Es decir, recibieron los beneficios. Y hay mucha gente que le gusta recibir los beneficios, el amor, la provisión, la salud del Señor, pero no se arrepiente. Y entonces vuelve y le dice, ay de ti Corazín, es una ciudad de ese tiempo. Ay de ti Betsaida, es otra ciudad en donde Jesús había ido a predicar, hizo milagro y la gente no se arrepintió. Porque si en Tiro y en Sidón está haciendo mención a otras ciudades de la antigüedad, si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo hace que se hubieran arrepentido en Cilicia y ceniza. Es decir, si a ellos hubiesen hecho esos milagros, esa gente se hubiese arrepentido. Pero ustedes no se arrepienten, solamente están esperando los beneficios de Dios. Y Jesús estaba esperando que se arrepientan. Veamos, continuemos la predicación de Jesucristo. Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia, y no le creísteis.
Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto, no se arrepentisteis después para creerle. Mire, los fariseos, los religiosos, no creyeron a Juan el Bautista. Las rameras, los extorsionadores, los publicanos, creyeron y se arrepintieron. Y Jesús le dice a ellos, ustedes no se han arrepentido. De nada vale que conozcas Biblia, de nada digas que crees en Dios, si no te arrepientes de tus pecados. Sigamos con la predicación de Jesucristo. Él es nuestro modelo. Dice en Lucas 13, verso 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otra vez está con los religiosos. Dice, hubieron gente que murieron por otras causas. Pero igual, si ustedes no se arrepienten, igual morirán. Y no está hablando solamente de muerte física, está hablando de la muerte espiritual. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este religioso tenía el pensamiento que si a alguien le pasa algo malo, es porque ha pecado. Y Jesús dice, no. Lo malo que pueda sucederte no es necesariamente por tu pecado. Es como el que nació ciego y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino que su ceguera es para la gloria de Dios. Y entonces le dice, ustedes si no se arrepienten, igual pereceréis igualmente. Entonces, miren el énfasis, la fuerza que Jesús le da al arrepentimiento. Lucas 15:7, en el capítulo 15, Jesús habla de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo. Y en los tres casos dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador, no que levanta la mano, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El gozo en el cielo es por un pecador que se arrepiente. Lucas 24, camino de Emaús. Jesús ha muerto y ha resucitado. Y está yendo por el camino de Emaús y se encuentra con dos de sus discípulos. Y ellos están consternados porque no entendían, ya murió Jesús y ahora. Y Jesús se acerca a ellos y ellos no le reconocen. Y entonces dice, les abrió el entendimiento. Aquí, Jesús va aquí. Y es importante, más que ir al corazón o a las emociones, es al entendimiento. Y Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Miren lo importante, entendimiento y comprensión. Las emociones tienen su lugar, pero lo más importante es el entendimiento y las Escrituras, la comprensión. Y esto es lo que hace Jesús. Y les dijo, así que está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Miren, aquí Lucas señala algo con respecto a la gran comisión. Mateo señala ir a hacer discípulos, bautizándolos, etc. Marcos también habla de ir y predicar por todo el mundo, ¿no? A toda criatura. Aquí Lucas menciona una parte de la gran comisión que Jesús da. Dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento. Si queremos entender, amar y obedecer la gran comisión, tenemos que ver todo lo que implica la gran comisión, no solamente tomar un texto. Y esto una vez más nos enseña que, por ejemplo, Lucas observó una cosa, Lucas escribió una cosa, entendió una cosa, Marcos entendió otra cosa, Mateo entendió otra cosa, Juan otra cosa, y la suma de los cuatro. Y esto es madurez. Entender a uno, entender a otro que observó una cosa, el otro observó otra cosa, y todo eso enriquece. Y entonces la gran comisión tiene que ver también con lo que Jesús dijo, que se predique en su nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, esta es la gran comisión. Jesús asciende a los cielos y la iglesia empieza a predicar. Rápidamente vemos a la predicación de la iglesia en el primer siglo. Miren a Pedro, su primer sermón en Hechos capítulo 2. Después de predicar,
la gente se compungió de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bauticé. Lo primero que dice Pedro ante la pregunta de la gente: ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el siguiente sermón que Pedro predica, dice en Hechos 3:18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, en conclusión, Dios ha cumplido su palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Otra vez, lo primero, como conclusión de su sermón: arrepiéntanse y conviértanse. Miren la fuerza, el peso, la importancia que tiene el arrepentimiento en la gran comisión, en el llamado a la gente, porque recuerde, no quitemos el pensamiento inicial: Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera, el arrepentimiento. Y si nosotros amamos la venida del Señor, amamos al Señor, tenemos que obedecer y predicar el arrepentimiento. Seguimos la predicación en la iglesia del primer siglo. En Hechos capítulo 8 dice en el verso 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente. Este mago jalaba la atención de la gente. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron esta gente, cuando creyeron a Felipe, que predicaba el evangelio, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe llega y empieza a predicar, hace milagros, la gente empieza, dice, a bautizarse, a creer y bautizarse. Y el texto continúa y nos dice: también creyó Simón, el mago. Simón mismo creyó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Este mago, que había engañado a mucha gente, dice que creyó y se bautizó. Y no solamente creyó y se bautizó, sino que estaba con Felipe, ahí para arriba y para abajo. Era el ayudante del pastor Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito Simón. Y entonces luego viene el apóstol Pedro a observar lo que está pasando, y él empieza a imponer las manos, viene el Espíritu Santo, y cuando ve esto Simón el mago, él dice: pago, yo quiero tener ese poder, lo compro. Y entonces la respuesta de Pedro es: Pedro le dijo en el 8:20: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí vemos la bendición del trabajo en el equipo. Uno hace una cosa, el otro hace otra cosa y se complementa. El trabajar en equipo es complemento. Y no es hacer lo que uno hace uno y el otro otra cosa, no. Es complemento. Felipe había predicado, hacía milagros, la gente creyó y se bautizó. Pero Pedro tenía discernimiento, algo que parecía que no tenía Felipe. No discernió que aquel que estaba con él todos los días, para arriba y para abajo, que había creído y se había bautizado, el mago, no se había arrepentido. Y entonces Pedro detecta eso y le dice: arrepiéntete. Y dice las líneas, dos últimas líneas: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando uno conoce la verdad, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este Simón el mago no era libre todavía, era presa de su pecado. Todavía estaba encadenado al pecado, no se había arrepentido de su pecado. A pesar que dijo haber creído, a pesar de que se bautizó, a pesar de que estaba con Felipe para arriba y para abajo, no se había arrepentido. Y así puede suceder en diferentes partes del mundo, en las diferentes congregaciones. Hay gente que se bautiza, hay gente que diezma, hay gente que está sirviendo, pero no se ha arrepentido, está llevando una doble vida y todavía está presa de su pecado. Como que no ha conocido la verdad, porque la verdad
os hará libre. Y esto es lo que sucedía, recuerda, la gente religiosa, privados de la verdad, se resistían a la verdad. Muy bien, Pablo ahora llega a Atenas, y la cuna de la filosofía, y entonces está en el Areópago, cerca del Partenón, y la gente lo invita a predicar. Vamos a ver qué tiene este palabrero. Y entonces, hablándole de la resurrección, Pablo le dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miren lo que dice Pablo a esta gente. Este es un mandato de Dios. A toda persona, en todo lugar, que se arrepienten. ¿Se dan cuenta cómo en la iglesia del primer siglo? Por eso la iglesia creció. Y no solamente numéricamente, creció espiritualmente, sólidamente. Porque había fe, pero había arrepentimiento. Y Pablo dice: Dios ha mandado, es una orden, es un mandato. El gran mandato, la gran comisión, incluye el arrepentimiento. Cuando Pablo está dando su testimonio ante el rey Agripa, compartiendo de su conversión, él dice: después de que se convirtió, sino que anuncié primeramente su anuncio, su predicación, a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo primero que anuncia Pablo, dice en Damasco y en Jerusalén, es que la gente se arrepienta, se convierta a Dios. Las mismas palabras que usó Pedro en su primer sermón: arrepentidos y convertidos, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que esa salvación que tiene que ver con la fe, con el arrepentimiento, se va a traducir en la vida, debe mostrarse. Entonces la fe debe expresarse en obras, y en obras dignas de arrepentimiento, como lo enseñaba Santiago. Pablo escribe ahora a los moralistas en Romanos capítulo 2, verso 3, y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y dice el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, si no hay arrepentimiento, como vemos en el caso de Simón, bautizado, sirviendo, pero todavía en prisión espiritual, no siendo libre, lo único que se está haciendo es atesorar ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y quiero terminar. Esto nos lleva y nos debe hacer pensar. Y esto debe llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, y doblegar nuestra voluntad. Porque tener lo que Pablo mismo tenía en su mente, en su corazón, la necesidad de predicar. Mientras esperamos que Jesús venga, tenemos la necesidad de predicar. Si somos creyentes, hemos nacido de nuevo y queremos obedecer al Señor en la gran comisión, tenemos que predicar. Y 1 Corintios 9:6 dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Miren lo que Pablo dice: ay de mí, pobre de mí, si no anuncio el Evangelio. Es triste a veces la indolencia espiritual. Jeremías dice, Ezequiel: ay de aquel que haga la obra indolentemente. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Eso hay en tu corazón? ¿Hay esa preocupación? ¿Hay esa responsabilidad? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y recordemos lo que Jesús le dijo a aquellos en el camino de Emaús. Y nos hace recordar que la gran comisión, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios quiere que prediquemos el arrepentimiento. Y si tú estás escuchando en esta oportunidad y conoces algo de Dios, has escuchado algo de Dios y puedes manifestar creer en Dios, pero no te has arrepentido de tus pecados,
El arrepentimiento tiene que ver con la mente. Reconozco como el hijo pródigo, he pecado. No echar la culpa a nadie, yo he pecado. Tiene que ver con el corazón, sentirle y sentirse indigno. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No perder la capacidad de indignarse ante el pecado. Y tiene que ver con la voluntad. Abandonó el hijo el escenario del pecado para volver al Padre. Es lo que Pablo dice en Hechos 20, el arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento tiene que ver con abandonar el pecado, pero volver a Dios. No solamente es dejar el pecado, porque hay gente que deja de fumar, deja de drogarse, por diversas razones. Pero si no vuelve a Dios, todavía no se ha arrepentido genuinamente. El arrepentimiento tiene que es con volver a Dios. Y yo te invito a ti, si tú no lo has hecho, arrepiéntete y vuelve a Dios para que sean perdonados tus pecados. Que Dios pueda ayudarnos a captar este mensaje, que Dios nos ayude a poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana, mientras esperamos la venida del Señor. Dios te bendiga.